en esta mañana me toca compartir con vosotros este pasaje y no vamos a hacer un sermón o una predicación concreta punto por punto, porque eso sería más de un estudio. Pero sí, siempre hay lecciones prácticas que se pueden sacar de cualquier pasaje de la Biblia, y más en concreto cuando se escribe directamente a una iglesia y a unos creyentes con problemáticas que, por norma general, suelen ser las mismas de hace 2000, 3000 años, 4000, 5000 años, que las de hoy. Cambian las formas externas, pero el problema, la raíz, es siempre la misma, ¿no? Son raíces que tienen que ver con cosas internas, que tienen que ver con emociones, que tienen que ver con pensamientos, que luego se expresan de forma externa de múltiples maneras. Yo me imagino a Cristo cuando se dirige a las iglesias, y en el capítulo 2 y en el capítulo 1 se muestra a Jesús en medio de los 7 candeleros. Imagino que a la hora de escribir a esas iglesias me lo imagino en medio, mirando esos candeleros y viendo esas luces y diciendo: ese candelero no da la luz que tendría que dar, ese tampoco, este no va mal, pero este da muy poca luz. Y me imagino a Cristo en medio, viendo en medio de esos 7 candeleros, viendo la luz que cada uno de ellos da, y ahora se dirige a cada uno de esos candeleros en particular para estimularles, ¿no? Para decirles que mantengan la luz y, en muchos casos, que la aumenten, que para eso son candeleros. La función de un candelero es dar luz. Hay alguna parábola en el Nuevo Testamento que se dice: ¿qué se hace con un candelero? ¿Se pone en dónde? ¿Debajo de la cama? Error. Se pone en lo alto, ¿no? Para que dé luz. Su función es esa, es dar luz. Ahora es curioso que cuando se escribe a cada una de las iglesias, Cristo se presenta de una manera particular a cada una de ellas. No empieza todas las cartas de la misma manera. Y en esta en concreto se dirige de forma muy especial, de una forma muy específica, muy característica, para que aquella iglesia que va a recibir aquella carta sepa quién se la está escribiendo. Y el mensaje lo he estructurado, la reflexión la he estructurado en base al escritor. No tanto a los destinatarios, sino desde el punto de vista del escritor. Y lo que hace Cristo, lo primero es, en este primer versículo, os pregunto, es que me gusta preguntar, ¿qué hace? No hace nada. ¿Qué hace? ¿Se presenta? Se presenta. Vale, un público difícil hoy. Lo que hace Cristo es presentarse. ¿Quién es el que está escribiendo? Esto sí, esto lo pone. ¿Quién es? El Hijo de Dios. ¿Cuántas veces aparece esta expresión en Apocalipsis? Un valiente. ¿Cuántas? Eso es decir un número al azar, tampoco... ya te has pasado. Pero gracias, un valiente. Gracias, pero es valiente. Una. Es la única vez que se menciona al Hijo de Dios. Por algo será. En las demás iglesias se refiere como el Hijo del Hombre. Cuando se habla de Hijo de Dios, ese concepto, que es un concepto muy de Juan, está hablando o nos lleva a pensar en Cristo como ¿quién? Como el Hijo de Dios, con una naturaleza divina, como una deidad, como el Dios verdadero, y que Cristo tiene una filiación con el Padre. ¿Por qué es tan importante este nombre?
Las circunstancias de la época y en concreto de la ciudad de Tiatira, allí se daba culto a muchos dioses y a muchos hijos de dioses, al hijo de Zeus, a César, hijo de Dios, al hijo de Júpiter. Cristo dice, el que os escribe es el Hijo de Dios, del verdadero Dios, no de esos dioses en los cuales vosotros estáis viviendo en la sociedad en la cual estáis en medio de ellos y estáis viendo que hay multitud de dioses, multitud de deidades. Quien os escribe es el verdadero y único Hijo de Dios. Y se presenta además, bueno, porque en aquella época tenía aquí los apuntes, ¿no? En Asia y por las iglesias corría un tal Cerinto, tiene nombre de la época, ¿no?, que decían y proponían que la carne era mala. La carne, lo material, es malo. Y por tanto, como las cosas materiales y las cosas carnales son malas, Jesús no podía ser el Hijo de Dios, porque si era el Hijo de Dios, entendíamos que ahí había carne, se había encarnado, y si la carne es mala, por tanto Jesús no podía haber sido el Hijo de Dios. De tal manera que decían que, bueno, que quizás en algún momento, pues Cristo bajó en el bautismo de Jesús y se introdujo en su cuerpo, y justo antes de morir, pues Cristo salió de su cuerpo y el que quedó allí fue un tal Jesús que murió en una cruz, ¿no? Bueno, eso eran creencias que se daban dentro de las iglesias. Eso estaba pasando dentro de las iglesias. Eso estaba desvirtuando, evidentemente, toda la obra de Jesús y toda la obra de la salvación en la cruz. Pero bueno, estaban ahí con esos problemas filosóficos, con esa manera de pensar, y aquí es tajante, ¿no?, en su presentación. Cristo es el Hijo de Dios. Muy bien, sigue presentándose. Y dice que el que tiene ojos como llama de fuego. Que es una clara referencia al conocimiento de Dios, ¿no?, al conocimiento, en este caso, de Cristo. Cristo es capaz de ver lo más profundo de la mente y el corazón. Y en el versículo 23 que ya hemos leído, dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y se presenta a la Iglesia como esa persona que es capaz de ver hasta la última intención. Y luego veremos por qué. Porque el problema que tenían en la Iglesia no tenía tanto que ver con unas acciones externas, que sí lo eran, sino también con unas actitudes internas que tienen que ver con nuestra mente y nuestro corazón. Y por último se presenta y dice que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Esto a nosotros hoy en día, pues bueno, es todo muy simbólico, a veces nos cuesta hacernos una idea, pero en el contexto en que se escribe, Tiatira era una ciudad donde había mucho gremio artesanal y era una de las ciudades donde se trabajaba mucho el hierro y sobre todo el cobre. Incluso tenía una aleación especial con cobre y no sé qué. Bueno, que era muy conocida en aquellos tiempos. De tal manera que esta imagen para los receptores de la carta era una imagen clara. Para ellos significaba el bronce bruñido, era símbolo de poder y símbolo de juicio. Y entonces el que se está presentando está completando un panorama que luego va a desarrollar, ¿no?, de quién es Él. Versículo 19. Él se presenta y entra en materia, ¿no? Y es curioso que lo primero que hace al hablar de la Iglesia es reconocer las cosas que están bien hechas. Dice
que conoce, y si tenemos en vista los ojos con llama de fuego, ¿no?, que hablan del conocimiento de Dios extenso, dice: yo conozco tus obras, o sea, las conozco de verdad, las conozco a fondo. Conozco tu amor, tu fe, tu servicio, paciencia, y que las obras postreras son más que las primeras. Y me chocó eso, ¿no? Pensar que Dios se presenta y luego lo primero que hace a esa iglesia a la cual va a hablar es valorar todas aquellas cosas buenas, todas aquellas cosas positivas que la iglesia ha hecho, que Dios le reconoce. Reconoce, y en la última frase, ¿no?, su progreso y crecimiento espiritual, porque sus obras postreras son más que las primeras. O sea, es una iglesia que está creciendo, es una iglesia que está viva, es una iglesia que está activa, que no está estática. Y Dios reconoce todo eso. Y me llamó la atención, ¿no? Y entonces me vino a la cabeza, digo, bueno, aplicación. A ver, ¿esto cómo lo aplico yo para mi vida? Pues estaba pensando, ¿no?, que cuántas veces, qué tendencia tenemos nosotros a la hora de hablar de nuestra iglesia o al hablar de nuestros hermanos, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues yo he de reconocer que muchas veces lo primero que me sale no es lo positivo, sino lo negativo. A valorar aquellas cosas que a veces considero que no se hacen como se tienen que hacer, o considero que se deberían de hacer de otra manera. Y muchas veces cuando hablamos de estas cosas nos olvidamos de lo bueno y de lo positivo. Y creo que es un ejemplo para nosotros que Cristo lo primero que hace es valorar en su justa medida lo que aquella iglesia estaba haciendo bien, lo que aquellos hermanos estaban haciendo bien. Nos han inculcado, creo que desde pequeños, al menos en nuestra sociedad, a la sociedad de lo negativo, de las cosas negativas. Enseguida somos capaces de sacarle punta al lápiz, que se suele decir. Bueno, tenía dos imágenes, pero al final en casa no nos pusimos de acuerdo en que era una cosa horrorosa. Yo decía, esto es horroroso, y mi mujer decía, hombre, pues tampoco tanto. Digo, vale, pues ya no lo pongo. La cuestión es, si yo imaginaros una puesta de sol, ¿no?, ¿cómo la definiríais? Todos, bueno, ¿no? ¿Cuántos adjetivos podríais utilizar? No muchos, Cuesta. Ahora, si yo os pusiese aquí una escultura o un retrato, algo horroroso, ¿cuántas definiciones seríais capaces de hacer? Yo creo que por una buena hay 3 malas. Incluso en nuestro propio lenguaje hay muchas más palabras para definir lo malo, lo incorrecto, lo feo, que lo positivo. Y creo que es una dinámica que como creyentes deberíamos de cambiar, ¿no? Deberíamos de sacarnos esa visión que muchas veces tenemos, influenciados por nuestra cultura, por nuestra sociedad, ¿no? Vamos a hablar de los políticos. La gente ya hace, no, de lo bueno. Y dice, entonces no. ¿Sabes? ¿Y de lo bueno qué vas a hablar? Ahora, de lo malo, bueno, todo lo que quieras, ¿no? Y lo mismo pasa con otras áreas de la vida. Es más difícil detectar los defectos en las cosas y en las personas que no las virtudes. Pero creo que esa no debe ser la acción de los cristianos, ¿no?, la acción de los creyentes. Sino que en primer lugar deberíamos de hacer es sacar y valorar las virtudes y los aciertos de las personas y de las cosas, para luego, y evidentemente es necesario, pues poder entrar en intentar arreglar las cosas que creemos que están mal. Y entonces yo me hacía el planteamiento, ¿no? Antes de opinar, aquí nadie critica, ya lo sé, nadie. Todos opinamos. O tenemos nuestras ideas, nadie critica. Pues antes de opinar de una persona o de una cosa, primero intenta valorar 3 cosas positivas de esa persona y de esa cosa. Y luego opinamos.
Porque si no, a veces me da la sensación de que todo es malo, de que no hay nada bueno a nuestro alrededor. Y eso no es cierto. Tengo los apuntes, tengo que decirlo. ¿Qué esperamos de una iglesia llena de pecadores? Porque esta es la mala noticia. Todos sois pecadores. Todos somos pecadores, ¿no? Todos tenemos defectos. Y eso, hasta el día que nos muramos o el Señor venga a buscarnos. Todos. Pero seguro que tenemos más virtudes que defectos. Seguro. Por tanto, hemos de esforzarnos, ¿no?, en cambiar esa dinámica, en ser positivos. Pues bien, después de esta alabanza, de este reconocimiento, el escritor lo que hace es advertir a la iglesia. Es una iglesia de pecadores, evidentemente, no todo va a ser perfecto, si no ya no estaríamos aquí, si no esto sería el cielo. Y bien, le hace la advertencia y dice, esto está todo correcto, todo bien, mantente en esto, pero, tengo unas pocas cosas contra ti. Y dice que toleraban, que estaban tolerando algo dentro de la iglesia. Y ese algo era una tal Jezabel. Supongo que alguno ya conocéis la historia del Antiguo Testamento. Jezabel se casó con el rey de Israel, con Acab, y si el rey era malo, pues la mujer lo acabó de arreglar. Así me entendéis. No lo digo yo, está en la Biblia. Dice que era una mujer que fue capaz de influenciar de tal manera en el corazón del rey Acab que pervirtió al pueblo, a todo el pueblo de Israel, llevándolo a adorar a Baal como cualquier otro dios más, y pervirtió al pueblo moralmente, ¿no? De tal manera que, bueno, lo que hacían los pueblos de alrededor, pues se convirtió en norma en el pueblo de Israel, ¿vale? Ofrecer sacrificios a los ídolos, fornicar, templos con prostitución ritual, etcétera. Todo lo que queráis, ¿no? Era una mujer manipuladora que ejercía el control sobre las personas que tenía a su alrededor, era capaz de seducir, supongo que con su físico y sus argumentos, a todas las personas a las cuales ella estaba cercana. El problema es que además en la iglesia, y según el texto se dice que era profetisa y que enseñaba. Bueno, había una mujer con esas características, no necesariamente se tenía que haber llamado Jezabel, pero bueno. La cuestión es que había en la iglesia ese problema. Se estaban tolerando cosas que desde el punto de vista de los creyentes, de los cristianos, no eran admisibles. Pero claro, nosotros pensamos hoy, ¿no?, desde nuestro punto de vista de nuestra sociedad. Hombre, claro, que se van a adorar a otro dios, es como si nos vamos a Montserrat, a la Moreneta, ¿no?, a hacer ahí una ofrenda, y además de ir a la Moreneta, pues luego allí nos montamos una orgía, ¿no? Claro. Alguno dice, no, está mal hecho, ¿vale? Está mal hecho. Pero es que eso en aquella sociedad era normal. A ellos no les sorprendía, porque era lo lógico. Entonces, ¿el problema cuál es? Que los cristianos se tenían que enfrentar a una cosa que, siendo normal fuera de la sociedad, no podía ser normal dentro de la iglesia. Ese era el problema. Pero ¿cuál era el problema añadido de aquellas personas? Que muchos eran, como he comentado, eran gremios que trabajaban en la artesanía, y cada gremio tenía a su dios y sus ritos para que te fuese bien en el negocio, y si tú eras del gremio tenías que participar, tenías que porque si no podías ser excluido del gremio. Eso significaba perder tu trabajo y tu forma de ganarte la vida, y luego vete a saber lo que harías, ¿no? Aparte de eso, imagino que a alguno no le gustaba perder esos privilegios de las fiestas del gremio y demás cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo podemos compatibilizar eso? Pues bueno, gracias a la tal Jezabel. Porque yo enseño y hago venir las cosas de tal manera
que lo que aparentemente es malo, pues no es tan malo. Acordaos de lo que os he comentado. La carne es mala, ¿no? Y dentro de esas corrientes que había en la Iglesia, se decía que lo importante era el espíritu. ¿Os suena a los gnósticos? Bueno, pues decían eso, que lo importante era el espíritu, que el espíritu estaba encerrado en nuestro cuerpo y que teníamos que liberar nuestro espíritu a través del conocimiento, de un conocimiento secreto. En este caso, pues utilizarían la palabra como vehículo para liberar el espíritu y obtener la salvación. Pero que bueno, los más extremos decían, con el cuerpo puedes hacer lo que quieras. Libertinaje. Entonces ahí había pues todo el mundo apuntándose ahí, claro. Esto es interesante, ¿no? El cuerpo puede hacer lo que quiera, que no tiene ninguna consecuencia. Y de tal manera que dividían la vida cristiana entre mi espiritualidad y yo luego lo que hago con mis actos después, dentro y fuera de la Iglesia, pues no tienen ninguna consecuencia. La cuestión es que Dios les había advertido: yo tengo ojos como llama de fuego y veo vuestros corazones. Yo sé que estáis cogiendo lo que queréis de aquí y cogiendo lo que queréis de allá para intentar vivir vuestra vida cristiana lo más apacible posible, con los menos problemas posible. Y si es en contra de algunas cosas que la Biblia condena, pues bueno, ya trataremos de justificarlas, ¿no? Como era el caso. ¿Hoy en día os suena algo de esto? Y hay una cosa que no entiendo, y es cuando... No lo he entendido porque estamos en un país muy raro, ¿no? Pero cuando gana un título, un trofeo, algún equipo de fútbol, de baloncesto y tal, ¿qué hacen? La inmensa mayoría de ellos. ¿Alguien lo sabe qué hacen? El Andreu lo sabe. Y aparte el Andreu, alguien más. ¿Qué hacen? Venga, valiente. ¿Qué? Vale. Van a un monasterio, lo dedican a Cristo de no sé qué, a la Virgen del no sé cuánto. La cuestión es, si nosotros estamos inmersos en esa situación, ¿qué vamos a hacer? Eso es un ejemplo, pero cada uno sabemos en las circunstancias en que nos movemos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, dentro de la Iglesia. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer cosas que sabemos que para el resto de la sociedad es normal, pero para nosotros no encaja con nuestra vida como cristianos? ¿Qué hacemos? ¿Nos enfrentamos o lo justificamos? El Luis dice, no, pero muchas veces sí. En ocasiones justificamos cosas, ¿no? Y era lo que estaban haciendo aquellos creyentes. Amoldar su vida espiritual y sus prácticas espirituales a la sociedad. Entonces, ¿cuál era el mensaje que estaban dando a aquella ciudad? Si este es igual que aquel, ¿cuál es la diferencia? Tú dices que tienes un Dios, pero yo también te veo sacrificándote allí, también te veo que practica los mismos rituales de todo tipo, igual que los demás. ¿Cuál es tu diferencia? Tiatira estaba perdiendo la luz que tenía que dar, porque estaba dejando que cosas de fuera se metiesen dentro y apagasen esa luz. Y Dios le tiene que recriminar, ¿no? Dice, estás tolerando eso y estás dejando que tu luz no brille todo lo que tendría que brillar. Porque Cristo había valorado bien aquella iglesia. Y era una iglesia que se preocupaba, que se esforzaba. Pero tenía ese pequeño problema, ¿no? Tenía como una pantalla que no dejaba ver toda la luz. Mi mujer me está haciendo 5 minutos, bien. Que se lo he dicho yo, ¿eh? No, pues aún me queda, ¿eh? Ya te digo ahora. Muy bien, voy a intentar ir más rápido. ¿Quién no ha defendido alguna vez
una verdad, una línea de pensamiento, una actuación, algo por adaptarlo a mis gustos, a mis pensamientos, a mis prioridades. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Dicho y oído es un apartado. La Iglesia se debe dedicar al estudio de la palabra y a la sana doctrina. El resto es secundario. Los que tienen que convertirse ya los traerá el Señor a la Iglesia. Eso se ha dicho, no es broma. La Iglesia solo se debe evangelizar, ya que está puesta para eso. El estudio y tal, bueno, eso está escrito. Tampoco lo que está escrito está escrito. La Iglesia debe tener una vocación completamente social, pero sin evangelizar mucho. No vaya a ser que seamos acusados de hacer proselitismo. Y como eso, podemos ir poniendo una sobre otra. Todas cuantas cosas queráis, ¿no? La cuestión es que muchas veces utilizamos argumentos bíblicos, pseudobíblicos, para justificar nuestros actos, para justificar nuestras decisiones y para justificar nuestras prácticas. Y creo que este pasaje nos está llamando a que hagamos una reflexión, aparte de como comunidad, porque nos decía Juan Carlos, ¿no? Las cartas están escritas, el otro Juan Carlos, el Pérez, están escritas a las iglesias, ¿no? A la comunidad, ¿no? Y aparte de reflexionar como comunidad, también reflexionar como individuos, ¿no? Que formamos parte de esta comunidad. ¿Cómo me implico yo en la iglesia? Con mis compañeros, en mi casa. Los actos y las decisiones que tomo, ¿en qué están basadas? ¿De mis prioridades, en mis gustos? ¿O está basado realmente en los principios de la palabra de Dios? ¿En qué? Ya Rubén me va a ayudar, si está despierto todavía. No, algunos duermen, Mirad, cuando mentimos, cuando murmuramos, cuando la envidia, el rencor, cuando el enfado, los malos entendidos, cuando no me implico al 100% porque pienso que alguna actividad no va conmigo por razón X, ¿qué pasa con la luz? Y porque no ha echado la cortina, si no. Todas esas cosas, ya está Rubén, gracias. Todas esas cosas hacen que la luz se apague. Hacen que una iglesia viva y con poder pueda perder su luz y su brillo. Y creo que eso es a lo que estamos llamados, ¿no? A dar luz, a examinarnos a nosotros y a lo que hacemos, evidentemente, para corregir aquellas cosas que no están bien, pero con el fin, no de que se parezca a lo que yo quiero, sino con el fin de que haya más luz. Sigue el versículo diciendo que, aquellos que estaban con esta actitud, que no querían cambiar, Dios les dice que con esta mujer ya había tenido una paciencia infinita. Y dice que es que la ha advertido, pero es que no quiere arrepentirse. Si no te arrepientes, que sepas que Dios te juzgará. Dice que para él en ese momento había un límite. Y dice que en ese momento le va a castigar. El castigo puede ser físico, puede ser económico, puede ser incluso espiritual. Pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios nos advierte y Dios nos disciplina con la intención de que volvamos otra vez de nuevo a la senda, al buen camino. Ahora, la buena noticia es que para aquellos que deciden corregir su actitud y que deciden seguir en el camino, hay una recompensa. Y la recompensa es que, ni más ni menos, vamos a poder reinar con Cristo. Y aparecen aquí otra vez dos imágenes, ¿no? La de la vara de hierro y desmenuzando como barro.
imágenes que aquellos trabajadores artesanos conocían de sobras. Trabajaban el hierro, había una potente alfarería y conocían todo ese significado de esas palabras. Para ellos tenían un significado muy vivo y muy gráfico. Dios nos va a recompensar. Evidentemente, la mayor recompensa no va a ser aquí, ¿no? La mayor recompensa la vamos a tener cuando estemos con Él reinando en los cielos. A modo de conclusión, tenemos que estar firmes y confiar en quien hemos creído. Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro único Dios. Y debemos de estar agarrados a esa verdad. Tenemos que aprender a valorar de forma más positiva tanto a la Iglesia como a los hermanos. Creo que es una buena práctica. Me parece interesante poder cambiar, ¿no? La manera de a veces de hacer las cosas, de actuar, ¿no? Intentar pensar siempre en positivo, para que las cosas que no estén bien, poderlas corregir, pero desde otro punto de vista, ¿no? No tolerar, aprender a no tolerar ni en la Iglesia, que esto es muy fácil decirlo, pero también ni en nuestras vidas, ideas, creencias, acciones, costumbres que pongan en riesgo nuestro testimonio, que pueden hacer que nuestra luz como Iglesia y como creyentes, allá donde estemos, no demos la luz que tenemos que dar. Y por último, estimularnos a seguir en el camino, sabiendo que tenemos que ser luz, sabiendo que, como decía, nuestra mayor recompensa y principal no está aquí, sino que está en los cielos, ¿no? Y es Dios quien nos la está reservando y nos la está guardando. Espero que el Señor nos ayude a poner estas cosas en práctica en nuestras vidas y sobre todo que nos ayude a seguir siendo luz como Iglesia y como creyentes allá donde el Señor nos ha puesto.